día para todos. El agradecimiento por acompañarnos ahora en el noticiero y nuestro repaso informativo como mañana a mañana junto a Gisela. ¿Cómo estás, Gisela? Buen día. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Amigos, bienvenidos a la información. Gracias por acompañarnos. Bueno, y aquí empezamos con los titulares. Así es, 2 sismos se reportaron esta madrugada en Ecuador. Según el Instituto Geofísico, los movimientos no dejaron un reporte de afectaciones personales. Con una cooperación de 3.500 millones de dólares, se respaldará el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Ecuador para mejorar su capacidad operativa. Además, se investigan presunto robo del cadáver de Junior Roldán en Colombia. Su cuerpo estaba sepultado en un cementerio de Envigado y desapareció de este lugar. Y hay nuevo operativo en el complejo penitenciaría del Litoral. Moviliza a policías y militares una vez más. Carla Santana está en los exteriores del recinto carcelario para adelantarnos algo de lo que veremos enseguida. Carla, buen día. Así es, Andrés, amigos televidentes, mucho movimiento. A partir de las 5 de la mañana ingresaron aproximadamente 1.500 militares en conjunto con la Policía Nacional. Esto como una nueva intervención acá en la penitenciaría del Litoral. Sin embargo, también están custodiando algunos militares de las Fuerzas Armadas en los exteriores de la regional. La penitenciaría, la cárcel de máxima seguridad, luego del intento de ataque con un dron y explosivos que luego fue pues también intervenido por el MIR de la policía. Estos detalles en pocos minutos aquí en el noticiero. Y también les recordamos, Carla, a los quiteños que hoy jueves en la capital la restricción de la circulación vehicular es para las placas que terminan con los dígitos 7 y 8 en los horarios de 6 de la mañana a 9 y 30 y en la tarde de 16 horas a 20 horas. Con esta información empezamos, Andrés. El estado de emergencia carcelaria decretado por el presidente de la República permite estas acciones que detallaba hace instantes Carla. El ingreso de fuerzas militares y policiales para encontrar, quizás, como ya ha pasado en anteriores ocasiones, droga, armas, electrodomésticos, licor y mucho más. Carla, buen día, adelántanos con tu reporte. Así es, Andrés, amigos televidentes, bueno, actualizando información, como bien lo mencionábamos desde muy temprano, hay mucho movimiento acá en la penitenciaría del Litoral y esto como orden en decreto. Seguimos en estado de excepción y militares y policías ingresan nuevamente el día de hoy a uno de los pabellones, no sin antes darles la seguridad también a el resto de pabellones, a pues los PPL que se encuentran dentro de estos. Lo que sabemos, como decíamos de manera preliminar, es que es en uno de los pabellones donde se va a hacer la intervención y esto pues como información también interna de que podrían encontrar armas y otros objetos no permitidos en las cárceles. Andrés y amigos televidentes, recordemos que también el presidente de la República, como tú bien lo mencionabas, ha mencionado que estos decomisos se van a dar en las cárceles y no solamente se está dando acá en Guayas, en el Centro de Privación Libertad, sino también en Esmeraldas. Y en los operativos ordenados además por el primer mandatario es hacer estos operativos CAMEX, como bien lo mencionábamos. Según información también interna que hemos recibido, es que desde muy temprano se ha sobrevolado con helicópteros y con drones en la regional. Nosotros, antes de estar en este punto, recordemos que aproximadamente unos 1 o 2 kilómetros más adelante, donde se encuentra la cárcel de máxima seguridad, es decir, la regional, donde hubo este intento de ataque con un dron y explosivos específicamente el día martes, también está intervenido todo su perímetro por militares, quienes
quienes se encuentran en los exteriores. Sin embargo, la intervención se dará en la penitenciaría, donde nos encontramos, si ustedes están viendo, pues un poco de movimiento. Los elementos del SNAI se encuentran en los exteriores, personal que no están dejando ingresar, porque recordemos que cuando hace la intervención, tanto policía como militares, en la parte interna, pues acá estos custodios, estos miembros de seguridad también del centro carcelario, se quedan en los exteriores. Nosotros estaremos expectantes, sobre todo, para conocer cuáles serían los resultados de ese nuevo operativo que pues se han dado con bastante regularidad hasta el momento. Siguen interviniendo, han pasado unas 3 horas, así que estaremos con todas las novedades y si lo amerita también pues les daremos los detalles en nuestra primera emisión del noticiero. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenos días. Buenos días para ti también, Carla. Muchísimas gracias por la información. En los exteriores del Consejo de la Judicatura se concentraron 2 marchas con pedidos y criterios antagónicos sobre el trabajo que cumple este organismo en la Administración de Justicia. A los exteriores del Consejo de la Judicatura llegaron los abogados en libre ejercicio, representados por el Colegio de Abogados de Pichincha. Exigen la salida de todos los vocales de la Judicatura, incluido el presidente de la institución, Wilman Terán. Nosotros hemos convocado, ha sido de las decisiones tomadas por los vocales del Consejo de la Judicatura, así también por la prórroga que han hecho sobre los jueces y además estamos pidiendo que se suspenda el concurso a los jueces de la Corte Nacional, toda vez que ya no es creíble, ya no es transparente. Ellos incluso señalan que tomarán acciones judiciales para poder proteger la designación de nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Están manipulando a la justicia. Todos los que están aquí son una parte de funcionarios judiciales traídos con fondos públicos supuestamente a respaldarlos, obligados. Por otra parte, se generó un plantón para respaldar la gestión de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Varios de ellos mencionaron que lo respaldan a él y que los vocales que están siendo procesados por la justicia tienen que responder por sus actos. Vengo a respaldar al presidente del Consejo de la Judicatura. A los miembros otros del Consejo de la Judicatura tienen que seguirse los trámites pertinentes. Hay un camino último que es el juicio político ante la Asamblea Nacional. Esa es la realidad. El presidente del Consejo de la Judicatura señaló que continuarán trabajando por un cambio en la justicia y resaltó que el proceso de designación de los jueces de la Corte Nacional es transparente. Jueces nacionales tienen un periodo de 9 años. Corrupción es no aplicar lo que dice la Constitución. Quienes acudieron a respaldar a Wilman Terán con consignas y carteles. Al consultarles el por qué se dieron cita en los exteriores de la Judicatura, respondieron. Vengo por una señora que nos dijo que vengamos a apoyar el día de hoy y por eso nosotros venimos a apoyar acá. Aquí les están pagando por ello. La verdad sí, gracias a Dios. ¿Cuánto les están pagando? Según la señora dijo $10 ahí que nos iba a pagar el día de hoy. Wilman Terán, solo y sin la compañía del resto de miembros de la Judicatura, saludó a quienes acudieron a respaldarlo. Todo esto se da en medio de las críticas al accionar de la institución que administra la justicia en el Ecuador, que trascendió de los micrófonos y comunicados a las calles. Daniel Borja, TC Televisión. Con 17 votos de los jueces que integran el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, se rechazó la tarde de este miércoles la moción para declarar la manifiesta negligencia del ex juez Walter Macías en el denominado caso Vocales. La decisión de la mayoría en el Pleno de la Corte a favor de Macías llega a solo horas de que la jueza de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Marta Vimos, reinstale la audiencia por la acción de protección que busca revertir la destitución adoptada por Terán y Muñoz el 19 de agosto pasado. Aspirantes a convertirse en Contralor General del Estado esperan transparencia en el proceso y que no exista favoritismos. El próximo martes se les tomará la evaluación teórica. El proceso de selección para elegir al nuevo Contralor General del Estado por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social continúa y entra en su etapa final. El próximo martes se llevará a cabo la prueba teórica, que es la evaluación, en donde los postulantes podrán obtener la mayor cantidad de puntaje. Tiene que tener probidad.
probidad. Por algo es que uno de los requisitos importantísimos es la declaración de probidad que se exigió y yo lo entregué. Muchos participantes actuales no lo entregaron. Entonces, eso tiene que verse en un momento determinado. Quienes participan en este proceso señalan que no ha existido mayores inconvenientes desde la última etapa, pero sí plantean que algunos de ellos solicitarán recalificación de la información, ya que aparentemente habría existido error en la acreditación del puntaje de la carpeta presentada con los documentos solicitados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hasta aquí no quisiera pensar de que se está dando de una forma ilegal, ¿no? Quisiera más bien pensar que es un error el que está cometiéndose, especialmente hablo de mi calificación. Para la Contraloría creo que se necesita una persona íntegra, ¿no? No solo en el ámbito público, sino también en el ámbito personal. Uno de los nombres que ha generado controversia en cuanto al proceso de selección del nuevo Contralor es del de Juan Falconi Puig, quien ha sido señalado incluso como ex abogado de Odebrecht, situación que no ha sido negada y que incluso a través de un video en sus redes sociales lo reconoció. Efectivamente fui abogado de Odebrecht en el 2010, en un tema específico, coyuntural, y como han sido muchísimos otros abogados, como fueron en el estudio más grande de Quito, a los que no se atreve a mencionar, y al igual que muchísima gente que le arrendó carros, que le vendieron cosas, que le vendieron casas. Son 3 los mejores puntuados hasta el momento en el proceso de selección para el Contralor General del Estado. Entre ellos están Alejandra Patricia Vivanco Carrión con 49.5 puntos, Juan Eduardo Falconi Puig con 47 puntos y Javier Mauricio Torres Maldonado con 45.5 puntos. La última etapa del proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado inicia a partir del domingo, en donde se liberarán 2.000 preguntas para que los postulantes puedan estudiar y rendir el examen teórico que se llevará a cabo el próximo martes 19 de septiembre. Daniel Borja, TC Televisión. La Corte Constitucional emitió un dictamen en el cual, entre otros puntos, ordena al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, a que en un plazo de 72 horas, contadas desde la notificación de la resolución, informe sobre el estado en el que se encuentra el proceso para la conformación de una veeduría ciudadana que revisará el dictamen del 2019 de la Corte, que blindó las actuaciones de régimen transitorio del Consejo de Participación Ciudadana, que lo presidía Julio César Trujillo. En ese mismo plazo, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana deberá entregar información de sus actuaciones en contra de la Fiscal General del Estado. El organismo constitucional fijó para el lunes 25 de septiembre una audiencia de seguimiento a estos requerimientos. El Consejo Nacional Electoral aprobó la metodología del debate presidencial para la segunda vuelta electoral. Serán 8 preguntas que Luisa González y Daniel Noboa deberán responder y hacer las respectivas réplicas durante 2 horas. ¿Cómo vamos a fortalecer? A diferencia del debate de la primera vuelta que duró 3 horas y tuvo 5 bloques, esta vez el encuentro será de 2 horas y se dividirá en 4 ejes temáticos. El eje económico, el eje de seguridad, el eje social y el eje político. Desde el Comité de Debates aclaran que se incluyó en el eje económico los temas ambientales. Al eje de medio ambiente lo compactamos en el eje económico, pues finalmente la solución tiene que ver con una asignación de presupuesto, ¿no? Tanto para enfrentar el fenómeno del Niño, como para enfrentar también o cómo va a hacer para compensar el presupuesto que se perdió por lo del Yasuní. En esta ocasión serán 8 preguntas, 2 por cada eje. En el último bloque, que corresponde a política, la reconocida periodista Rudel Salto, a cargo de ser la moderadora, podrá preguntar a los candidatos. El noticiero la contactó para conocer cómo visualiza el debate. No debe convertirse en un debate bullicioso, agresivo ni escandaloso. No hay necesidad. Hay que mantener el nivel defendiendo las propuestas, argumentando las ideas y respondiendo las contrarréplicas.
El debate será transmitido por radio y televisión el próximo domingo 1 de octubre, un evento que se prevé sea decidor en los 13,4 millones de empadronados. El pueblo estamos esperando ese debate porque es definitivo, porque muchos estamos indecisos. Porque nos estamos jugando no solamente el presente, sino el futuro de las nuevas generaciones. Pero que nos digan el cómo. Porque vemos diferentes tipos de criterios de los dos candidatos. Cada bloque temático comenzará con una pregunta formulada por el Comité Nacional de Debates Electorales. El primer candidato que intervenga tendrá 2 minutos para responder y luego su contendiente realizará una réplica. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y trascendió la posible renuncia al cargo del alcalde de Playas, Gabriel Valladares, quien solicitará licencia para ausentarse del Cabildo. Se conoce que la dimisión sería en las próximas horas. Yo invito a que todo el COE nos unamos y trabajemos en pos de mejorar la seguridad del cantón. Por todas las situaciones que están pasando, yo creo que voy a pedir una licencia. Estoy meditando mucho la renuncia a la alcaldía. Las autoridades colombianas informaron que el cadáver de Junior Roldán, alias Junior, habría sido robado del cementerio de Envigado, cerca de Medellín, en donde estaba sepultado desde mayo pasado. La alerta la dio uno de los empleados del cementerio, quien al llegar al sitio observó que una de las puertas principales estaba abierta. Las autoridades locales investigan este caso. Vamos con detalles de un asesinato ocurrido en Mocache. La víctima falleció junto a sus hijas. En videos aficionados quedaron registradas las duras imágenes de un violento ataque a bala registrado en la vía Jauneche, jurisdicción del cantón Mocache, en el norte de la provincia de Los Ríos. Manuel Sevillano Bustamante, de 39 años, y su hija Ángela Sevillano Alvarado, de 20, se encontraban en una lavadora express cuando llegaron sujetos armados a bordo de una camioneta y empezaron a disparar contra el hombre, pero los proyectiles también impactaron a su hija. Como consecuencia del violento hecho, Sevillano murió de contado, mientras que su hija fue llevada de urgencias al Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo, donde también confirmaron su deceso. Al lugar del crimen llegaron familiares de las víctimas, quienes en medio de llanto y gritos estremecedores lamentaban amargamente la desgracia. Según la policía, este hecho criminal tendría que ver con retaliaciones entre organizaciones delictivas o venganza, pues el occiso tenía antecedentes por delitos contra la vida. Nilo Domínguez, TC Televisión. Y un menor fue asesinado en el norte de Guayaquil por gatilleros que llegaron a balear una peluquería. El ataque armado dejó también 5 heridos. Ocurrió la noche de este miércoles en la etapa 14 de la ciudad de la Villa Bonita, a donde llegaron varios sujetos armados en un auto gris, quienes ejecutaron más de 30 disparos contra la puerta de una peluquería, en cuyo interior se encontraba su dueño, de nacionalidad venezolana, con varios amigos, quienes minutos antes habían llegado en una furgoneta negra. Se encierran en esa peluquería a fumar, a tomar, inclusive disparan en la noche en esa peluquería. Al parecer, los sujetos querían asesinar a los ocupantes de la furgoneta, quienes apenas ingresaron bajaron la puerta. En ese momento, a la casa llegaba un chico de aproximadamente 14 años, de nombre Mateo, quien había salido a pasear a sus perros, al que uno de los gatilleros le propinó un disparo en el rostro, terminando con su vida. Le dispara en la cara al niño. Ah, directamente. Directamente le da en la cara. ¿Qué estaba haciendo el niño? El niño estaba paseando con los perros. Luego de que se fueron los asesinos, salieron los ocupantes de la furgoneta negra, varios de ellos heridos, y también se fueron del lugar. En el interior se quedó el peluquero venezolano, quien recibió un impacto de bala en el brazo, por lo que fue auxiliado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y trasladado a un hospital. Sí, habían más heridos. Todos tenían disparos en el cuerpo, en los brazos. ¿Cuántas personas? Unos
Los 4 eran. Antes de irse, los sujetos de la furgoneta negra dejaron abandonada una maleta viajera junto a la puerta de la casa, aparentemente con explosivos, por lo que al sitio del atentado acudieron expertos del GIR para hacer una detonación controlada del cargamento sospechoso en medio del asombro y preocupación de todo el vecindario, donde constantemente ocurren robos, asaltos y amenazas de parte de bandas de vacunadores, por lo que muchas personas han preferido dejar botadas sus casas y se han ido a vivir en otro lugar por temor de ser asesinados. Leonardo Flores, TC Televisión. Vamos con detalles de un accidente de tránsito ocurrido en Durán. Un bus de transporte público se estrella contra la pared de una empresa y la destroza por completo. Ha dejado víctimas, además de destrozos en la pared y el bus. Este accidente, José Luis, te lo preguntamos. Buen día. Andrés, serio incidente reportado hace una hora aproximadamente. No hay, por fortuna, no hay afectaciones a persona alguna o víctimas de lamentar. Así quedó este bus de transportación urbana de pasajeros luego de estrellarse contra la pared que delimita el predio de una empresa de producción de elementos químicos ubicada aquí en la población de Durán, en la provincia del Guayas. Esta es una ruta, el sitio donde está establecida esta empresa, con la afectación que ustedes están observando, que delimita, que une la vía Durán-Tambo con el centro de la población ubicada en la provincia del Guayas. Una seria, completa afectación al predio externo, a la pared del predio ubicado en esta comunidad. Por fortuna, el bus de transportación de pasajeros no transportaba persona alguna. Esto sucedió aún muy temprano, iba en busca de usuarios para movilizarlos hacia diferentes sitios de la comunidad del Cantón Durán, en la provincia del Guayas. Aparentes circunstancias de este accidente de tránsito, al parecer un vehículo que ya fue movilizado al centro de retención vehicular por parte de la Autoridad de Tránsito de Durán. Un vehículo, es un furgón que portaba una plataforma de transportación, un vehículo de transportación de carga, un furgón con una plataforma. Salía del centro de la población de Durán hacia la vía Durán-Tambo y al parecer por un desperfecto se estaciona a un lado de la vía. El bus en ese mismo sentido, al observar o no se percató que el furgón detuvo su marcha, el conductor del bus hizo una maniobra para evitar un impacto y es ahí, en ese momento, en que se estrella contra la pared exterior de esta empresa de productos químicos ubicada aquí en esta ruta que enlaza el centro de la población con la vía Durán-Tambo. Es lo que podemos detallar. Justo este es el camino o esta ruta. Puma, por favor, un minuto, por poco hay tropieza el camarógrafo, pero aquí estamos precisamente informando para todos ustedes. Esta ruta es donde estaba ubicada la conocida Feria de Durán. Vamos a ver si podemos conversar con los agentes de tránsito que tomaron procedimientos, si aún tenemos tiempo, en torno a describir o ampliar la información. Bueno, pero en tal caso es que ya se ha tomado procedimiento, no hay heridos por este incidente, pero sí daños de consideración por lo sucedido hace algo cerca de una hora aquí en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. Ustedes continúan, adelante, buenos días. Buenos días para ti también, José Luis. Muchísimas gracias por la información. Y un hombre, le contamos, en otro tema, murió al caer desde un andamio. Esto ocurrió en Pasaje, provincia del Oro. Este era el edificio que pintaba Julio César Neira. Él junto a un ayudante laboraban normalmente cuando de manera repentina el andamio en el que estaban trepados colapsó, haciendo que estos cayeran desde una altura aproximada de 14 metros. Desgraciadamente estábamos en la hora del almuerzo y escuchamos que estaban bajando y de un momento a otro se desprendió el rache y cayeron. Salimos a ver y en verdad habían caído. Estaba un señor boca arriba, cúbito ventral,
y sangrando mucho. El terrible incidente se registró en las calles Rocafuerte y Colón del Cantón Pasaje. Los heridos inmediatamente fueron socorridos por los moradores del lugar, quienes llamaron a los paramédicos y estos los trasladaron hasta una casa de salud donde se confirmó la muerte de Neira. Parece que se le vence el andamio y la persona cae hacia atrás y tuvo un trauma cráneoencefálico que al momento de llevarlo en la ambulancia, llegando al hospital, la persona falleció. Un ciudadano que vio lo ocurrido mencionó que los obreros no tenían las medidas de protección adecuadas para realizar este tipo de trabajo de alto riesgo. Es la falta de precaución de las personas que estaban laborando en la tarea de pintura. Se desconoce si se contaba o no con los permisos correspondientes para efectuar labores en la vivienda que está ubicada en el centro de la ciudad de Las Nieves. Marta Contento, TC Televisión. 7 de la mañana, 30 minutos, el reporte del clima para este día, luego de los 2 sismos registrados a las 4 de la mañana con 1 minuto. Ya nos tendrá datos Gisela sobre eso. Antes, Guayaquil, parcialmente nublado, 32 grados la máxima, 24 centígrados la mínima. La temperatura proyectada en sombra para este día. Esmeraldas, parcialmente nublado, 29 grados centígrados la máxima, 24 la mínima. Quito, parcialmente nublado también, 26 la máxima, 9 la mínima. Ambato, 20 la máxima, 9 la mínima. Y Tena, nublado, 26 grados la máxima, 21 grados centígrados la mínima. Así el reporte del clima en varias ciudades del país con los datos que nos entrega el INAMI. Gisela. Gracias, Andrés. Y les recordamos también, amigos televidentes, que este noticiero es retransmitido por Radio Positiva 860 AM en Quito, en la ciudad capital. Y también les contamos que esta madrugada se reportaron 2 sismos en Ecuador. Según el Instituto Geofísico, el primer movimiento sucedió a las 4 de la mañana con 1 minuto a 20 kilómetros de Guayaquil, con una magnitud de 4.8 y tuvo una profundidad de 13 kilómetros. El segundo temblor ocurrió 19 segundos después del primero y se localizó en Guaranda con una profundidad de 14 kilómetros y tuvo una magnitud de 3.9 grados. No hubo reportes de afectados, tanto de personas ni tampoco de estructuras. Los 7 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio recibieron prisión preventiva, al igual que 2 ciudadanos colombianos. Contra los extranjeros se presentaron 22 elementos de convicción, entre los que se cuentan informes de indicios, versiones de testigos, de agentes policiales, resultados de pericias balísticas y otros datos. Más de 20 teléfonos celulares han sido investigados hasta el momento. Uno de ellos pertenecía a Johan David C., sicario colombiano que habría disparado contra el candidato presidencial. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos respaldará el mejoramiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ecuatorianas con la aplicación de un memorando de entendimiento que abarca una cooperación de $3.500 millones. La capacidad operativa de Fuerzas Armadas no se centra solamente en mejorar el equipamiento de sus 3 ramas. Sobre la base de esta arista, el gobierno tiene inversiones comprometidas hasta el 2026 por $1.046 millones. Pero hay un elemento que trasciende lo logístico y se asienta en cooperación. Se trata del memorando de entendimiento firmado entre Ecuador y Estados Unidos que contempla el intercambio de información, mejoramiento de capacidades, entrenamiento, capacitación y entrega de equipos y materiales para las unidades militares. Se trata de una planificación por etapas con más de 160 objetivos de diversa índole. Se precisó que este memorando de entendimiento no implica la entrega de recursos económicos de parte de la Casa Blanca a la milicia ecuatoriana. La cooperación que realiza Estados Unidos es a través de los diferentes programas que se tienen, son programas de cooperación. Por dar un ejemplo, existe el programa IMED, en el cual se basa únicamente en entrenamiento y capacitación.
En lo que va de la gestión del presidente Lasso, se han invertido más de 400 millones de dólares para equipamiento militar, cuyo fin es combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Javier Ceballos, TC Televisión. El gobierno confirió una condecoración post-mortem al ex legislador y ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el pasado 9 de agosto al salir de un mitin de campaña en el norte de Quito. Se trata de un reconocimiento de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. En el decreto ejecutivo 863, el presidente Lasso señala como argumento para esta distinción que Villavicencio fue un distinguido periodista y político ecuatoriano, quien durante su fructífera vida profesional denunció y contribuyó con información relevante de casos de corrupción en materia petrolera, minera, eléctrica y de telecomunicaciones que involucraron a instituciones del Estado, así como del accionar de estructuras criminales que han causado grave detrimento a la seguridad y a los recursos públicos. Y el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, Luis Lara, informó que se ejecutan acciones para mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Aparte del uso de los vehículos tácticos Cobra 2, se realizan procesos de adquisición y repotenciación de aeronaves, medios terrestres y fluviales para complementar las operaciones militares. Justamente, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que los Cobra 2 entregados por el gobierno ya patrullan las calles de Esmeraldas. Los vehículos se han desplazado a barrios como Guacharaca, 24 de Mayo, El Coral, Condesa, Propicia, Cerro Tabiazo y Santa Marta. Un tribunal arbitral internacional dispuso a la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, pagar a la empresa rusa Interrao 45 millones de dólares por concepto de incumplimiento de contrato para la provisión de equipos en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. La compañía rusa solicitó un arbitraje en el 2018, luego que el expresidente Rafael Correa ordenara a CELEC la terminación unilateral del contrato por retrasos injustificados en la entrega de la obra. La Procuraduría interpondrá un recurso de nulidad a este dictamen. Petroecuador informó que inició el proceso de ejecución de una auditoría para analizar los estados financieros de la estatal petrolera y la extinta Petroamazonas entre los años 2019 y 2021. El Ministerio de Economía realizó un desembolso de 2.4 millones de dólares. A mediados o finales de octubre, Petroecuador dará a conocer la empresa auditora que se encargará de esta tarea. Una de las 3 turbinas de la central hidroeléctrica Sopladora, ubicada en el Austro, se averió y dejará de funcionar por varios meses. ¿Esto significará apagones? Se lo contamos. La turbina número 2 de la hidroeléctrica Sopladora, responsable de generar 162 de los 490 megavatios que abastecen al país, ha dejado de funcionar debido a una falla en sus piezas complementarias que afectaron al eje de la turbina, según informó CELEC. Además, las investigaciones apuntan hacia la posible mala calidad de los materiales utilizados en la construcción de la turbina. Y entonces hay que hacer una inspección muy seria con los constructores para cambiar estas, si es que son pernos y tornillos, como dice el comunicado, y pues hay que hacer ya la inspección. Una vez detectado el daño, CELEC notificó a la aseguradora y a la empresa china fabricante del equipo. A través de un comunicado oficial, se informó que este lunes, 11 de septiembre, un equipo de técnicos de Harbin Electric International, empresa fabricante del equipamiento electromecánico, arribó al Ecuador. Aunque la turbina estará varios meses fuera de operaciones, CELEC trabajará en una solución de 2 fases. En la primera se buscará una reparación integral del generador con la esperanza que la turbina vuelva a operar a finales de este año. En la segunda etapa se contempla la fabricación de un nuevo eje en China, un proceso que podría extenderse hasta un año. No obstante, los daños no han comprometido el normal abastecimiento de energía. No hemos recibido el impacto de ese daño con apagones. No ha habido apagones. El noticiero coordinó una entrevista con representantes de CELEC. Sin embargo, no fue posible ya que están trabajando en la solución al problema de la turbina número 2 de la hidroeléctrica Sopladora. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.
300.000 mujeres en situación de movilidad se van a beneficiar de la donación de anticonceptivos que recibirá del Ministerio de Salud. El secretario de Estado, José Ruales, afirmó que las personas que en situación de movilidad tienen derecho a recibir una atención integral en salud. Nosotros a nivel nacional hemos hecho la entrega de cerca de 300.000 métodos anticonceptivos en lo que va del año, y con esto nos ayuda mucho, especialmente porque son zonas donde tenemos alta concentración de población que está de paso o que ya ha hecho residencia en el país. El COE Metropolitano presentó una evaluación de los efectos que dejaron los incendios forestales en el Distrito Metropolitano en Quito en las 2 últimas semanas. El Comité de Emergencias de Quito dio a conocer las resoluciones en torno a los desastres que se han generado en las últimas 2 semanas con los incendios forestales. Tener activo el COE Metropolitano en sesión permanente mientras dure la época seca, realizar trabajos de monitoreo, mantenimiento y prevención constante de las estructuras hidráulicas y quebradas para reducción de riesgos de eventos asociados a la época lluviosa. Adicional a esto, mencionaron que han brindado ayuda a los damnificados, principalmente a los que fueron afectados con sus viviendas. Familias que tuvieron sus viviendas afectadas, quemadas, también se les entregó los kits de ayuda humanitaria. Las emergencias de mayor magnitud se registraron en Puembo, Tababela, El Trébol, Santa María de Cotocollao, Chiriboga, San José de Minas y Pintac. Hemos sobrepasado ya las 300 hectáreas de afectación en diferentes sectores. También se solicitó al Ministerio del Interior activar el sistema de inteligencia, investigación y eje preventivo con respecto a los incendios suscitados. Sigue existiendo un número alto de incidentes, de una media de entre 15 y 20 incendios por día, pero hay que tener claro que esto tiene una diferenciación entre lo que es un incendio forestal como tal y la quema de desechos. Desde aquel entonces, la gente sigue registrando afectaciones en su salud. Las afectaciones a la garganta, a irritaciones a los ojos. Se está apreciando mucho esa situación al momento. En cuanto a la flora y fauna afectada, las autoridades realizarán una evaluación del ecosistema para establecer el impacto ambiental y se activarán campañas de prevención que serán lideradas por los GATS parroquiales. Ailis Morán, TC Televisión. Siete de la mañana con 46, 7 con 47 ya, señoras y señores, dos menores armados fueron capturados, aislados, mejor dicho, en el sur de Guayaquil. Estarían implicados en casos de extorsiones y sicariatos. 7 y 47. No es la primera vez que estos 2 menores, un ecuatoriano y un venezolano, caen presos. Uno de ellos fue capturado incluso hace pocos días con un fusil, acusado de hacer disparos contra una casa para exigir el pago de las famosas vacunas a su propietario. El afrodescendiente ya prácticamente estuvo inmerso en un hecho de violencia, inclusive se le encontró con un arma de fuego tipo fusil, realizando extorsiones en los locales de lo que tiene que ver el circuito Floresta. Lastimosamente, por la edad, la autoridad competente me imagino que le debe haber dado algún tipo de medidas alternativas para que pueda seguir en circulación. Esta vez los sujetos fueron sorprendidos en la cooperativa Batalla de Tarqui, sector del Guasmo Sur, desde donde huyeron en una motocicleta, pero fueron capturados por la policía luego de una intensa persecución que terminó en la cooperativa Virgen del Quinche. Se presume que estos sujetos estaban movilizándose para poder causar un hecho de violencia en algún sector de lo que es el Distrito Sur, porque prácticamente ya estos sujetos ya son prácticamente identificados por la ciudadanía. Los 2 menores estaban armados y al parecer se aprestaban a cometer un hecho violento en la zona, accionar delictivo que fue frustrado por la policía. Una pistola tipo Glock con una alimentadora para capacidad de 35 cartuchos, pero al interior se encontraban 4 cartuchos 9 milímetros. Esta arma de fuego se nota que está remarcada. Según las verificaciones, posiblemente habría sido sustraída a algún servidor policial. Al otro sujeto se le logra encontrar un arma de fuego tipo pistola igual, marca Thunder,
en cuyo alimentador constaban de 3 cartuchos 9 milímetros. Los 2 menores capturados estarían involucrados además en varios casos de muertes selectivas perpetrados en esta zona en los últimos días, situación que es investigada por la policía. Leonardo Flores, TC Televisión. Yo quiero llegar a comprender cómo un juez amparado en la ley, ojo, amable este es evidente porque así tiene que ser. La cosa no tiene que ser ilegal, porque yo como juez pongo mi cargo, mi puesto en juego. Entonces todo tiene que ser legal. Entonces trato de comprender cómo llega al magistrado, al administrador de justicia, un joven con fusil, cometiendo delitos, 2, en asociación con otras personas, 3, y lo mando a su casa. Quiero comprender. Los vuelven a agarrar con armas automáticas de grueso calibre, una inclusive sustraída a un servidor policial, que recién nos enteramos, ¿verdad? Porque ha habido algunos casos y así nos vamos enterando poco a poco. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Quiero alcanzar a entender. Perdónenme, pero soy bruto, no entiendo. 7:50. Bueno, y se está ejecutando, desarrollando un programa de prevención de explotación infantil. Estudiantes, padres participan para que tengan herramientas y puedan abordar este grave problema social. Y delito, por cierto, delito, 7:50. La explotación sexual sucede cuando una persona o varias involucran a niñas, niños o adolescentes en tales actos para satisfacción propia o de otros, a cambio de cualquier tipo de beneficio, dinero, protección o regalos. De ahí la importancia de saber abordar esta problemática social. Y creo que es un momento fundamental para unirnos. Como dice la campaña Unidos para Actuar, no hay forma de enfrentar el horror de la violencia contra la infancia si estamos separados o separadas. Paola Andrade, directora de Ecuador Dice No Más, junto con otras especialistas en el tema, formaron parte del conversatorio Prevención de la Explotación, para que padres y estudiantes conozcan las herramientas necesarias para la problemática que se incrementa cada vez más en Ecuador. Que podemos transformar este miedo, esta zozobra que tenemos todos los días y recuperar la fuerza que llevamos dentro para salvar las infancias. Una estadística llevada a cabo por UNICEF en Sudamérica revela que el 87% de los padres no educan y ni acompañan a sus hijos para una navegación segura en Internet. Cada segundo los niños están siendo captados a través de las redes sociales. Entonces ahí tenemos una serie de delitos cibernéticos en las cuales ustedes creen que, bueno, no, es que es bonito, estamos viendo TikTok, estamos viendo X cosas. Pero lo que usted no entiende es que su huella digital le queda al mundo. Y se va a lo más oscuro de lo que usted no tiene idea. La explotación sexual se ha tornado un pulpo gigante que arremete contra los más débiles, por lo que las familias deben tener mucho cuidado con sus hijos. Saskia Bermeo, TC Televisión. Son exactamente las 8:03 minutos, 8:03 minutos. Vámonos al sur de la capital de la República. Un sujeto mató a su pareja y para mover el cadáver lo hizo un bulluquito, lo envolvió y lo puso en el coche del bebé. Pero la policía intervino inmediatamente. Veamos lo que ocurrió. 8:03. Dentro de este coche de bebé estaba el cuerpo de la víctima. Allí lo colocó el sujeto que pretendía, al parecer, llevarlo a un lugar alejado. Él estaba adentro en la casa, estaba escondido adentro y yo me acerqué por un huequito de la ventana y le vi a mi hermana allí en el coche, hecho bola, así como tipo feto bebé, apretada con una colcha, una sábana bien apretada, la cabecita doblada. El cadáver no tenía huellas de violencia, por lo que se presume que el femicida habría asfixiado a su pareja. Esto ocurrió luego de una discusión entre ambos. Él se
se hacía el inocente, decía que no fue, pero él fue, él estaba con el cuerpo, él la envolvió, él se la iba a desaparecer y nosotros no lo dejamos. Nos decía algo que mi hermana estaba ahí, nosotros fuimos, le vimos en el coche de la bebé. El crimen fue descubierto por el padre de la fallecida y suegro del asesino, quien vio el cuerpo de su hija dentro del cochecito de paseo. El señor, preocupado, aproximadamente a las 11 de la mañana realiza una llamada a indicarle a ver qué pasaba con su hija, donde no encuentra una respuesta positiva. Avanza hasta la casa, donde logra observar que el ciudadano se encontraba sacando este coche. Este hecho se dio a las pocas horas de la muerte de una enfermera, cuyo cuerpo se encontró desmembrado en un parque en el norte de la capital. Fernando Escurra, TC Televisión. 8 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana con 4 minutos y un hombre y dos mujeres asesinados en diferentes sectores del suroeste de Guayaquil. Fiscalía, policía iniciaron las investigaciones. 8:5. En el sector de las calles Nicolás Segovia y Azuay, suroeste de Guayaquil, fueron baleadas 2 mujeres que se movilizaban en motocicletas. Según las primeras investigaciones, gatilleros que se movilizaban en un carro negro de alta gama interceptaron a las féminas y les propinaron varios disparos que terminaron con sus vidas. Las fallecidas fueron identificadas como Emily Madeline Góngora Zambrano, de 28 años, y Catherine Michelle Minda Morán, de 27, quienes no registraban antecedentes penales. Mientras tanto, en el sector de las calles 30 y García Goyena, en el suburbio guayaquileño, fue asesinado un sujeto de 28 años, identificado como Esteban Alejandro Tenesaca Andrade, quien tampoco registraba antecedentes penales. Sicarios que se movilizaban en motocicletas lo interceptaron y le propinaron un solo disparo que terminó con su vida. La policía y la fiscalía investigan estos 2 hechos violentos registrados la noche de este miércoles en el suroeste de Guayaquil para identificar a los responsables y establecer las causas que lo motivaron. Leonardo Flores, TC Televisión. Seguimos recorriendo la comunidad y nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Gustavo Jaramillo, que se encuentra en el sector de Cotocollao. Esto es en el norte de Quito y aquí pues un camión se llevó los cables de luz y de telefonía. Bueno, los residentes, como se imaginan, están indignados por esta situación y piden la solución de manera urgente. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días, amigos televidentes, muchísimas gracias. Así es, estamos ubicados en este momento en el sector de la Quito Norte, en el norte de la capital, precisamente en la avenida Franco Dávila, donde en estos días, precisamente un camión se chocó prácticamente y se llevó varios cables de acá, de este sector de la capital. En estas imágenes que podemos evidenciar, gracias a producción, en torno a lo que habría sucedido, evidenciamos cómo este camión prácticamente se lleva varios de los cables que se encuentran mal colocados. Hay que recalcar eso, que se encuentran mal colocados, y deja prácticamente a algunas de las viviendas en estas condiciones, porque realmente muchos de los moradores se están quejando por esta problemática. Acá nos encontramos incluso con don Víctor, quien nos va a comentar un poquito sobre lo sucedido. ¿Y desde cuándo tienen este problema de estos cableados? Muy buenos días, amigos. Les comento que el problema surgió a raíz de que la empresa eléctrica hizo la instalación de nuevos postes en el sector. Resulta que nos pusieron nuevos postes con los nuevos tendidos eléctricos y a los postes antiguos los retiraron, y en estos postes antiguos estaban instalados todos estos cableados y las cajas. Simplemente ellos cogieron, retiraron y se quedaron, como ustedes ven, colgados en todo el sector. Es en todo el sector, no solo en esta calle. Y pues después de eso tenemos problemas de desconexiones de servicio de internet, de telefonía, y el peligro que tenemos de esas cajas colgadas ahí. De lo que hemos sabido es que la empresa eléctrica tiene un convenio con las empresas de proveedoras de internet, las cuales y la empresa eléctrica cobra un rubro por el uso de sus postes, pero parece que hubo una mala organización de parte de la empresa eléctrica coordinando con las empresas de telefonía e internet para hacer un trabajo coordinado y no llegar a tener este tipo de inconvenientes. Después de lo sucedido de ese camión, por ejemplo, quedaron ya los cables prácticamente sueltos. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Vinieron a reparar o ustedes mismos tuvieron que gestionar? A ningún momento nadie ha venido a reparar, salvo el caso de que independientemente de la rotura de cada cable en cada casa, cada empresa ha venido a solucionar ese tema, pero
pero los cables quedaron colgados hasta el suelo y vecinos del lugar hemos tenido que amarrarles, porque incluso tenemos cables que atraviesan los garajes de los vehículos y hemos tenido que amarrar para poder solventar un poco la circulación de este sector. Vecino don Víctor, ¿cuál es el pedido entonces para la empresa eléctrica, sobre todo para que venga y solucione este problema? Porque tenemos entendido de que estos cables también son pertenecientes a telefonías y también a empresas de internet, precisamente, pero es importante que la empresa eléctrica conozca esta problemática. Sí, bueno, de parte de la empresa eléctrica, como supe que una empresa vino acá y me comentó que los postes son la empresa eléctrica arrienda los postes a las empresas de servicio de internet. Entonces, lo que solicito es que haya una coordinación entre las empresas eléctricas y las empresas proveedoras para poder solventar esta situación que en el sector nos tiene bastante complicados. Muchísimas gracias, mi vecino don Víctor. Ahí estamos viendo el pedido por parte de los moradores en cuanto a esta problemática. Como vemos, prácticamente se encuentra casi al borde de nuestra cabeza, y cabe indicar, amigos televidentes, que no solamente son estos cables, sino también a lo largo de esta avenida Franco Dávila, donde realmente no se puede caminar incluso por la acera porque los cables se encuentran prácticamente atravesando esta zona de la capital. Es preciso que llamemos nuevamente a los encargados, precisamente a los encargados de la empresa eléctrica, para que vengan y solucionen esta problemática, porque camiones como estos que vemos en imágenes no pueden llegar hasta este punto por estos inconvenientes que acabábamos de ver hace pocos instantes. Compañeros, con esta información nosotros nuevamente pasamos con ustedes a estudios. Que tengan ustedes muy buenos días. Gracias, Gustavo. Una problemática que se repite a nivel nacional, y las sanciones que aquí no las hemos contado, al menos. Es importante que se conozcan si es que han ocurrido de parte de la autoridad municipal, que debe de velar por el correcto ordenamiento de los cables en exposición pública, que representa, como en este caso, un riesgo, una infracción de tránsito y un descuido también del conductor, que deberá ser sancionado en su momento. Pero hay un riesgo inminente en la exposición permanente de cables en la vía pública, que no se ordena, que no se controla. Y ahí están las consecuencias. Y diversos sectores demandan que en Quito también se aplique una normativa de control a la circulación de motos eléctricas y scooters por las vías de la urbe. Una alternativa de movilización para muchos. Por ello es fácil encontrarse con una motocicleta o scooter eléctrico en la ciudad de Quito. Cargamos básicamente en la casa, la batería se carga en 4 horas y te demoras más o menos, yo le dejo toda la noche básicamente para que se cargue la moto. Sin embargo, la demanda de estos medios de transporte sigue creciendo, sin ningún tipo de control ni normativa que avale su uso adecuado. Y es importante hacerlo porque vemos que ya muchas motocicletas eléctricas están utilizando la ciclovía como si fuese un carril para ellos. No tienen placa, lo que dificulta su identificación para imponer multas. Expertos señalan que existe un proyecto de ordenanza que está en la Secretaría de Movilidad, pero que los vehículos eléctricos inferiores a 500 watts y 60 kilogramos no están regulados actualmente. El registro, el tener un seguro para justamente identificar, en el caso de que exista un siniestro, dónde sucedió, cómo sucedió y qué persona estaba a cargo de ese scooter. Los ciudadanos opinan que estos medios deberían ser regularizados. Si nos meten en el carril de los autos, iguales obstaculizan a la circulación vehicular. Eso porque los scooters también deben respetar las leyes de tránsito. Los cascos como implementos de seguridad tampoco estarían regulados bajo una normativa nacional en estos medios de transporte, pero usuarios los ocupan por seguridad. Porque no exigen todavía tampoco lo que es el casco, guantes. El municipio de Quito estaría trabajando en busca de normativas. Que tenga una placa específica, eso se podría añadir al proyecto de ordenanza de delivery. En la que podría constatar el peso de vehículos, límites de velocidad y especificaciones para transitar en la ciclovía, para de este modo evitar confusiones y más que nada accidentes sin registros. Alejandra Cueva, TC Televisión. Hemos recibido varios reclamos sobre el estado de algunos parques en la ciudad capital. Bueno, ahora nos enteramos de que se están ejecutando mejoras en el ornato en el Parque Resiliencia, ubicado en el norte de Quito. Veamos. La construcción del Parque La Resiliencia, ubicada entre las avenidas Galo Plaza Lazo, avanza en una segunda fase, en la que comprende mejoramiento de la infraestructura con la reposición de suelo para ser ajardinado. Se ha hecho un reemplazo del suelo para que éste brinde las condiciones necesarias para que las especies vegetales crezcan en estos espacios y se desarrollen a futuro.
El lugar cuenta con una plaza de 15.500 metros cuadrados, en el que tendrá espacios de descanso, caminerías con accesibilidad priorizada para el desplazamiento peatonal, vinculado al transporte público de la estación multimodal El Labrador. Al ser la estación El Labrador el remate norte de la primera línea del metro, se preveía que haya cientos de miles de personas desplazándose de manera itinerante por estos espacios, razón por la cual se diseñó el proyecto de esa manera. Obras que los ciudadanos ven de manera positiva, ya que aseguran que será un espacio de recreación y esparcimiento para los quiteños. Sí, le da un poco más de ampliedad para el peatón, que es importante porque antes, como todo era cerrado, no había por dónde caminar. Pues está muy bonito y eso es lo que me gusta, es un adelanto muy bonito porque ya que la planta es un realce a la comunidad de nosotros, al barrio de nosotros. Es algo positivo y ojalá se repita alrededor de la ciudad. Este parque tendrá una inversión de más de $1,5 millones, que beneficiará a 500,000 habitantes de los barrios aledaños y se prevé que esté listo en una semana. Ailis Morán, TC Televisión. Incursión en la cárcel del Litoral. Nuestra compañera Carla Santana nos cuenta los detalles de estas acciones de control. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, mi querida Gisela? La tenemos en vivo, ahí está. Muy buenos días, así es. Bueno, nos encontramos desde muy temprano acá, aproximadamente a las 4:30 de la mañana a 5 de la mañana. Se ha levantado este operativo en conjunto con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Aproximadamente 1.500 a 2.000 uniformados ingresaron acá al centro penitenciario Guayas número 1, donde hay movimiento en el interior, donde se están haciendo estos operativos CAMEX, control de armas, municiones y explosivos. Y se ha hecho pues también un sobrevuelo de helicópteros desde temprano, pero también de drones. 2 drones que han estado desde las 6 de la mañana sobrevolando el centro penitenciario para ver si hay algún movimiento anormal entre los pabellones. Entre la información preliminar que sabemos hasta el momento es que han ingresado al pabellón número 1, dando la seguridad al resto de pabellones y a los PPLs. Y hasta el momento se han encontrado en ese pabellón número 1 armas, municiones, algunos celulares y también ciertas cantidades de droga, específicamente encaletadas en el pabellón número 1. Está todavía el operativo dándose en este momento y por lo tanto también estaremos expectantes para conocer cuáles serían los resultados. Recordemos que el 25 de agosto fue la última intervención, el último operativo que se realizó acá en el centro penitenciario Guayas número 1, donde también se encontraron armas, municiones y droga. Nosotros estaremos informándoles en nuestras siguientes emisiones, por supuesto, cuáles serían los resultados de este operativo. Recordemos que continuamos en estado de excepción y esto como en orden del decreto 823, y así lo ha mencionado el presidente de la República, Guillermo Lazo. Nosotros continuamos acá en este centro penitenciario y estaremos dándoles detalles en nuestras siguientes emisiones. Buenos días. Profesionales de la Universidad de Navarra se encuentran en el Ecuador para presentar nuevas terapias relacionadas al tratamiento del cáncer. Profesional de la Clínica Universidad de Navarra de España, quien se encuentra en el país para abordar el tema sobre las terapias avanzadas para tratar el cáncer, como el CAR-T y protonterapia. ¿En qué consisten los CAR-Ts? En algo tan sencillo como sacar, o tan complejo, como sacar los linfocitos de esa persona con cáncer, modificarlos genéticamente poniéndoles una molécula para reconocer a la célula tumoral y 2 activadores para que esos linfocitos tengan una gran potencia, y esos nuevos linfocitos se expanden, todo esto en el laboratorio, y se le vuelven a infundir al paciente y se dirigen hacia la célula tumoral y las destruyen con una eficacia que nunca hubiéramos soñado.
El especialista mencionó sobre la importancia de la medicina personalizada y de precisión y qué significa esto para un paciente oncológico. Y debemos, por tanto, conocer primero la alteración genética para poder utilizar los fármacos más adecuados. Eso sería una medicina personalizada. Y una medicina de precisión, me gusta pensar en ella, en una medicina que ataque directamente al tumor y tenga pocos efectos colaterales sobre las estructuras normales. Y al preguntarle sobre si el cáncer puede convertirse en una enfermedad curable, acotó: a mí me gusta explicar que el cáncer no debería de existir, porque nuestro sistema inmunológico está preparado para controlar cuando una célula se transforma, una célula por una radiación solar o por culpa del tabaco que se transforma en cancerosa. El problema está en que nuestras células de las defensas, los linfocitos T y las células natural killer, se agotan y la célula tumoral se esconde para que no la destruya nuestro sistema inmunológico. Pero el sistema inmunológico, si fuera eficaz, no debería de existir el cáncer. Tanto en Madrid y Pamplona atienden a cerca de 100.000 pacientes al año, de estos 3.000 con cáncer, mientras que de Ecuador llegan 200 mayoritariamente con la enfermedad. Saskia Bermeo, TC Televisión. Un afiliado será el primero en acceder a un trasplante de médula ósea en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito. En lista de espera están 10 pacientes más. El primer procedimiento de trasplante de médula ósea en el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito empezó. El paciente tiene una enfermedad hematológica, es decir, en la sangre. Estará aislado entre 3 y 4 semanas. Tiene más de 50 años. Antes del tratamiento dijo que encontró una nueva esperanza de vida. El ser pionero en este tipo de oportunidades que implica para mí una bendición y pues confío mucho en el personal técnico médico que está a cargo de este grupo. El procedimiento consiste en tomar células madres del paciente. Se le coloca medicamentos para disminuir las defensas y matar la médula. Luego, esas células que se han reproducido son colocadas nuevamente. Y eso provoca que la enfermedad sea mucho más llevadera. Disminuyen los síntomas y las quimioterapias. ¿Qué tipo de personas podrían acceder a algún momento a esto? ¿En qué casos, por ejemplo? En el caso del trasplante autólogo, personas con mieloma y linfoma. En general, también en ciertas patologías autoinmunes, el trasplante autólogo tiene indicación en ciertos tumores germinales también. Para entender la importancia de que ahora en el Hospital Carlos Andrade Marín exista la posibilidad de acceder a un trasplante de médula ósea, usted tiene que conocer que este tratamiento en el extranjero cuesta $100.000 aproximadamente. Cuando el paciente ya se detecta que tiene la enfermedad y que tiene indicación de trasplante, empezamos con las valoraciones pretrasplantes. Entonces, posterior a eso, se le pide una serie de estudios de imágenes, de laboratorio. Se le infunde de manera de transfusión, desde que la sangre periférica se infunden y lleguen al hueso, se maduran, se reproducen, más o menos pasan unas 3 semanas, 4 semanas, y es el tiempo que el paciente permanece dentro de la unidad de trasplante de médula ósea. En lista de espera están 10 pacientes más. La inversión en el Hospital Carlos Andrade Marín supera los $750.000. Cristian Hidalgo, TC Televisión. 115 millones de dólares destinará el Ministerio de Salud para pagos a prestadores de servicios hospitalarios, entre ellos clínicas, hospitales privados y también Solca. El Ministerio de Salud informó que se estableció un plan de pagos para las obligaciones pendientes con prestadores de la red pública y la red privada de salud. De este monto se designará 30 millones para el servicio de dializadoras, lo que representa el 47% del valor auditado de la deuda, mientras que a las clínicas y hospitales privados se les cancelará 62 millones, 28% del valor auditado, y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Solca, recibirá 23 millones, 44% del valor auditado, de acuerdo a las asignaciones de ley por concepto de recursos preasignados. No solamente es el tema de dializar, sino también recibir los exámenes, realizarse chequeos con nefrólogo, cardiólogo, nutricionista y psicólogo, y todo el acompañamiento que requiere también el tratamiento para la hipertensión y la diabetes, que son las enfermedades de las que se derivan la insuficiencia renal crónica. Todo eso tiene un costo del paquete integral de $1.456. Hay que recordar que este plan de pagos inició el 30 de agosto de 2023 con el desembolso de $20 millones. Este nuevo desembolso pretende cubrir los recursos para el periodo de agosto a octubre en beneficio de quienes requieren atención especial para tratar enfermedades catastróficas. Para nosotros Solca es un apoyo
económico, emocional, súper confiable. En realidad esa es la vida de ellos. Yo les digo, en el caso de mi mamá, es su vida la atención que está recibiendo aquí en Solca. Además, el Ministerio de Salud aseguró que se encuentra gestionando los recursos para el pago del periodo noviembre y diciembre de este año y con esto cumplir con la deuda a prestadores privados. Isaías Cruz, TC Televisión. Y estas son las deudas que si no se atienden, también matan. El ejército ecuatoriano rescató el cuerpo sin vida de Illán Pacheco Mafla, desaparecido hace varios días. La búsqueda se realizó con apoyo aéreo en el río Yatún Yacu, en Tena, provincia de Napo. Habitantes de la zona y uniformados brindaron apoyo vía fluvial y aérea.